Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador, cargados de energía. Iniciamos esta semana laboral, el calendario nos indica que ya estamos a 26 de abril. Buen día, Ezequiel. Buenos días, buen día, Rosa. a todos los amigos televidentes. Muy buenos días tengan todos. En efecto, 26 de abril, ya a unos cuantos días de que se termine el mes, a unos cuantos días de que se termine el mes en el que debería de concluir la primera fase de vacunación. Así que estamos todos expectantes, concluirá. Podemos comenzar la segunda fase de vacunación en mayo, como estaba prevista. Estamos esperando otro cargamento de vacunas. Son muchos los temas de salud que tenemos para los próximos días. Y ya yo no sé si hay fase o no, porque por ejemplo este fin de semana en el Colegio Dominicano de Periodistas se inició la vacunación de periodistas porque el gobierno ha colocado a los profesionales del periodismo también como prioridad por la vulnerabilidad a la que uno constantemente está expuesto, porque uno vive en contacto directo con diferentes personas y ya los periodistas empezaron a vacunarse durante este fin de semana. Es decir, Ezequiel, que nos va a tocar antes del rango de edad que estábamos esperando de aquí a Navidad. Claro, nos debe de tocar, por supuesto. Es un reclamo que había estado haciendo el Colegio Dominicano de Periodistas, muchos periodistas en general, y establecieron un local dentro del establecimiento del Colegio Dominicano de Periodistas, pero también yo recibí al menos un comunicado del Hospital Santo Socorro, donde los periodistas pueden ir, y alguien me comentó, no lo hemos confirmado aún, que un periodista puede ir a cualquier centro de vacunación, mostrar su carnet y lo van a vacunar. La verdad es que así lo hicieron saber las autoridades. Claro, de no que me gustan los pueden privilegios, pero sí, en efecto, los periodistas, especialmente nuestros compañeros que están en la calle, forman parte de los trabajadores de primera línea, no de la lucha contra el coronavirus, pero sí reportándola. Nuestros compañeros han pasado un año entero en hospitales, han entrado a unidades de cuidados intensivos, han hablado con la gente en los barrios, en los laboratorios. ¿Recuerdas aquellas filas enormes en el laboratorio de Filló? Y por supuesto todos hemos sido muy vulnerables. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tú todavía no te has enfermado. En mi caso, gracias, yo fui uno de los enfermos de la primera ola, así que es una muestra de que sí, somos vulnerables y estamos muy cerca de la gente que se está contagiando. Operación Coral, el nuevo golpe que da la Procuraduría General de la República, la Fiscalía en estas investigaciones sobre temas de corrupción. Este es el nuevo capítulo. El ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adams Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y otras personas comparecerán este lunes en el tribunal para conocerle medida de coerción. Este nuevo caso, esta nueva investigación ha sido llamada así según las autoridades porque el coral es que protege el pulpo y hemos visto que durante la gestión de la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, se ha llamado este tipo de operación anticorrupción como especies marinas. Y es que yo insisto, nosotros parece que hemos estado nadando en un mar de corrupción. Tuvimos primero la operación antipulpo, la operación Caracol y ahora nos estrenamos con la operación Coral. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los abogados de los imputados porque hay quejas de que hubo irregularidades en estos 27 allanamientos que se hicieron de manera simultánea en varios puntos del país. Uno a mí me tocó cerquita, en el mismo residencial donde vivo, y la verdad que el aparataje, la cantidad de viviendas, las horas que duró el Ministerio Público haciendo sus pesquisas en cada una de estas viviendas, yo creo que ahí pudieron recopilar muchos datos. Y si el Ministerio Público presenta en esta medida de coerción del día de hoy lo mismo que pasó con la operación antipulpo, yo creo que pudiéramos estar frente a un nuevo caso concreto de corrupción. Escuchemos. Nosotros como abogados tenemos el derecho de tener comunicación con él, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional, sin obstáculos, sin manipulación, sin interferencias, y esto no ha sido posible. Estábamos declarando, o sea, un arresto realizado para una persona que está compareciendo. Sin duda es una agenda que tiene el Ministerio Público, que la respetamos, pero simplemente no corresponde con respecto a lo que la ley establece. Cuando se nos notifique que se va a solicitar medida de coerción, en ese momento entendemos que vamos a conocer cuáles son las imputaciones concretas que se hacen. Quizás la orden de arresto nos daría una idea, pero tampoco la tenemos. Bueno, pero me dice él que sí, y me dice su madre también que sí, porque nunca fue objeto de ningún tipo de investigación previa. Rosa, justamente para hoy se espera, porque se cumplen las 48 horas esta tarde de estos
estas detenciones, de estos allanamientos, que fueron 27 operativos en diferentes localidades. Entonces, como se cumplen las 48 horas, se espera que el Ministerio Público presente a más tardar esta tarde la solicitud de medidas de coerción y ahí conoceremos quizás con detalle cuáles son los posibles cargos que se les imputen a estas 5 personas y cuáles son los bienes que fueron incautados. El Ministerio Público ayer informó que en estos 27 operativos había confiscado bienes millonarios, pero no detalló ninguno. Sabemos, entre otras cosas, que la pastora Guzmán estaba vinculada a una decena de empresas y también se le adjudican terrenos en un residencial aquí en las orillas de la capital por alrededor de 40 millones de pesos. Sin embargo, no sabemos con detalle si es sobre esas propiedades o hay algunas otras, o si están hablando de un entramaje de empresas adicionales. Es algo que esperamos que hoy el Ministerio Público aclare. Igual, los mismos implicados, los mismos detenidos, están esperando esas medidas de coerción para saber de qué se les va a acusar, Rosa. Bueno, y a diferencia de los demás imputados, la pastora Rosy ya había ido al Ministerio Público en varias ocasiones a ser interrogada. Hoy las actividades estarán intensas en la sede central de la Procuraduría General de la República porque también fuentes informaron a una servidora de que otras personas del pasado gobierno que ya habían sido interrogadas en ocasiones anteriores, hoy también nuevamente han sido citadas a la Procuraduría General de la República. Uno se pregunta, se cuestiona, le está picando muy cerca todo este tipo de casos de corrupción al presidente Danilo Medina, al expresidente de la República. Primero fueron sus hermanos, ahora el jefe del cuerpo especializado de su seguridad. Sin embargo, señores, el tema de que un policía o un militar en este caso tenga bienes millonarios que no pueda justificar con su salario, yo creo que se debe tirar una red mucho más amplia para pescar peces que son también igual de gordos. Aquí todavía no estamos hablando de una condena, es una investigación que se está llevando a cabo y precisamente la Procuraduría General de la República cuestiona lo mismo, como una persona que durante la mayor parte del tiempo en las filas devengó menos de 100,000 pesos y cuando fue el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial apenas devengaba 200,000 pesos, ¿cómo puede ostentar bienes tan cuantiosos como los que se le están a él adjudicando? Es importante Rosa, que las autoridades, pero no solo este general, en este país es una cultura y ojalá puedan ampliar el radio, no solamente aquellos que están cerca del expresidente Danilo Medina. Y es importante también recalcar que todo aquel que fue funcionario público puede ser investigado y no necesariamente recibe una condena posteriormente. Ojalá, y todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana no sea parte de un show mediático y que realmente haya pruebas contundentes, como ocurrió en la operación Antipulpo, que se presentaron pruebas en la medida de coerción que parecía ya un juicio de fondo. Bueno, se presentaron pruebas, pero todavía estamos esperando el juicio que vendrá el año próximo. En este caso, y tú lo acabas de mencionar, no es el único general que sabemos que tiene propiedades millonarias. En este caso estamos hablando al menos de una finca avícola, por ejemplo, y de propiedades, los mismos terrenos que se dice que son de este general, ahí en el residencial Colinas del Oeste, y que están a nombre de la pastora Guzmán. Sin embargo, y algo que es muy cuestionable por parte del Ministerio Público, es que esta investigación surja a partir de reportes periodísticos. No es una investigación que surge porque estén haciendo indagatorias sobre por qué generales, por qué miembros de los institutos armados ostentan riquezas de esta naturaleza. En este caso surge a partir de una investigación periodística, pero sabemos que en el ejército, que en las diferentes fuerzas armadas hay generales que tienen bienes millonarios pese a haber pasado una vida con un salario de general, que en general son 60,000 pesos al mes de forma independiente de las otras funciones que cumplan dentro de las instituciones o el gobierno. Así que el otro tema que es interesante es estas metáforas con las que están poniéndole los nombres a las operaciones. Ya originalmente teníamos la operación Antipulpo por todas las ramificaciones y en este caso tenemos la operación Coral, porque el coral, dicen por ahí, que protege el antipulpo. Tuvimos la Caracol. Y curiosamente,
en la operación Coral, que protege al pulpo, está la persona que protegía la seguridad del expresidente Danilo Medina. Sí, es un mensaje. Son mensajes subliminales, metafóricos. Yo creo que son directos, Ezequiel. No lo sé cómo lo estará viendo el expresidente Danilo Medina. Lo que sí sabemos es que ayer mismo el PLD respondió inmediatamente y lo consideró, lo calificó como un show mediático para tratar de ocultar las ineficiencias de esta administración. Vamos a escuchar el secretario general de ese partido, porque ellos han calificado este operativo como un show mediático y se ha pedido, sobre todo Charlie Mariotti, el secretario general, que se respete el debido proceso. Escuchemos. La posición de nosotros es respeto al debido proceso, presunción de inocencia, garantías de los derechos, de los preceptos legales y constitucionales. Todo el mundo es inocente hasta tanto se le prueba lo contrario. Garantías procesales. 911, estancias infantiles cerradas, combustibles, alza de la canasta básica, COVID-19 aumentando, disminución de pruebas PCR. Las enfermedades, el plan de vacunación nacional para enfermedades recurrentes y anuales, súper deficiente. Bueno, él está diciendo que es como una cortina de humo este tipo de proceso para tapar otros temas que son neurálgicos para la sociedad dominicana. Yo no estoy de acuerdo con Charlie Mariotti, no creo que desde la Procuraduría General de la República se presten a este tipo de acciones para tapar temas importantes y contundentes. Aquí desde el inicio se está hablando de que hay más de 2 docenas de investigaciones simultáneas que se están realizando desde la Procuraduría con relación a la corrupción y que van por todo, lo dijo Jenny Berenice Reynoso, quien es la encargada de persecución. Entonces, yo no creo que una cosa tenga que ver con otra. Ahora, me preocuparía a mí como ciudadana el tema de que se haga tanto aparataje a nivel público de este allanamiento. Sabían muchas personas antes de realizarse y ejecutarse. Es obvio que donde hay 27 allanamientos, aquí en la capital, en San Pedro, en Monteplata, en distintos puntos del país, que eso no va a pasar desapercibido. Pero uno a veces también cuestiona el proceso correcto, cuando, que las autoridades deberán responder hoy. Dicen los abogados que, por ejemplo, en contra del hijo de la pastora no había orden de arresto, ni hay cargos en su contra, sin embargo fue apresado. Yo creo que aquí hay 2 cosas que separar. No creo que la Procuraduría se preste a empezar con una cortina de humo para quitar temas de la palestra pública, pero también a veces da miedo que la Procuraduría General de la República los casos los haga tan públicos y evidentes cuando las personas, y hable de prueba, y hasta condena a veces a priori, sin ni siquiera pasar estas personas por una medida de coerción. Claro, el tema aquí está, yo no sé si en efecto, como dijeron los abogados, el hijo de la pastora, no había una orden de detención en su contra. Lo dudo, porque si no, no lo habrían detenido. Yo quiero pensar que ya superamos aquella etapa que fue muy común hasta los años 90 y principios del 2000, en el que la policía detenía a la madre de un prófugo para obligar a que ese prófugo se entregara. Quiero pensar como sociedad que ya superamos aquella etapa, de tal manera que si hoy el hijo de la pastora, este señor de nombre Tanner, está detenido es porque había una orden de arresto en su contra. Si no, entonces tendrán que librarlo de inmediato y ofrecer explicaciones. También es importante recordar que lo que decían las autoridades durante estos periodos de interrogatorios es que templo y las propiedades de esta pastora eran del señor Cáceres, del general encargado de la seguridad. Y ha resaltado el tema de que tenían una relación personal, pero una relación personal puede ser una amistad, puede ser lo que sea. Esos señores percata minuta cuando se trata de las imputaciones es algo que no tiene mayor relevancia. Lo que es importante es saber si en efecto las actividades de la pastora y de su hijo, que también es pastor, servían para lavar los activos provenientes de hechos de corrupción en los que eventualmente pudiese estar involucrado el general. Y al PLD no le luce hablar de show mediático, por Dios. Todas las encuestas que se realizaron en el último año y el posterior a este
indican que la ciudadanía percibe el gobierno del PLD al último tramo de los dos gobiernos de Danilo Medina como el más corrupto en mucho tiempo. Entonces, yo creo e insisto que cuando se hacen este tipo de investigación, al que es honesto es que más le conviene. Claro. Porque se va a llegar hasta las últimas consecuencias y también el mote que hay de que todos los PLDistas son corruptos pudiera también quedar desarticulado, porque no es verdad que todos los PLDistas son corruptos, ni todos los PRMistas, ni todos los políticos. Entonces, que se hagan este tipo de investigaciones le conviene más al que andó por la derecha, porque se va a llegar a los últimos términos y se va a determinar si es culpable o no, y si usted no tiene nada que deber, entonces no hay por qué temer. Claro, todos estamos muy expectantes y obviamente no se pierdan, vamos a estar en vivo en nuestras redes sociales, en YouTube, con las incidencias afuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde están detenidas estas 5 personas, y en algún momento del día, no sabemos en cuál, el Ministerio Público llevará su solicitud de medidas de coerción. En ese momento usted las podrá conocer a través de noticiassin.com y a través de todas nuestras plataformas digitales. Esperamos que sea tan detallada esta solicitud de medidas de coerción como lo fue el Ministerio Público cuando presentó el caso Antipulpo, porque así podemos tener una idea de cómo son estos entramados de corrupción que tanto que alega la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, Rosa. Todos podemos ir a la justicia, ser investigados, y yo no lo veo como una persecución, pero está el otro lado de la cara de la moneda, de que también las autoridades deben de hacer y manejarse de otra manera. Hay a veces mucho de show, pero todos somos pasibles a ser investigados. Rosa, te recuerdo, hace poco teníamos una entrevista y alguien nos decía que lo mejor que tenía que hacer el expresidente Danilo Medina en este momento era buscarse un abogado de inmediato, porque evidentemente las investigaciones de la Procuraduría General de la República lo están rodeando poco a poco. Ya están sus hermanos, están sus cuñados en una investigación de la que todavía no se conocen muchos frutos, ahora está su jefe de la seguridad. Poco a poco la Procuraduría lo ha estado rodeando, de tal manera que no sé si él ya se está preparando, si ya tiene un abogado por ahí listo, pero evidentemente la Procuraduría le está mandando señales. Bueno, le está picando la pelota en los pies. Vamos a una pausa. Ya volvemos porque de este tema vamos a seguir hablando en nuestra entrevista central del día de hoy. También lo que tiene que ver con el alcohol adulterado, que de hecho vamos a presentar una investigación hoy en el informe con Alicia Ortega, imperdible. Vamos a darle los detalles tras la pausa.